Ellos son Chispa y Rayo, dos hermanos inseparables y amantes de las aventuras. ¿Quieres conocer su historia? Te la cuento. Había una vez, en un pueblecito entre verdes colinas y campos de flores silvestres, dos entrañables hermanos de trapo llamados Chispa y Rayo. Eran muñecos estilo country, blanditos y achuchables, creados con tanto cariño que parecían cobrar vida bajo el cielo azul. Chispa, la hermana menor, tenía rizos de lana roja que recogía con una pañoleta perfectamente a juegos con su vestido adornado con pequeñas flores rosas y verdes. Sus pololos, de cuadros de bichí verdes y blancos, añadieron un aire travieso y alegre a su atuendo. No olvidemos sus zapatos de antrina beige, decorados con lazos que reflejaban su amor por los detalles y la delicadeza. Rayo, el mayor, era igual de especial, con su cabello corto de lana roja y su pañuelo al cuello, hecho del mismo estampado floral que el vestido de Chispa, siempre parecía un caballero protector y amable. Vestía un peto azul y una camisa de cuadritos de bichí verdes y blancos, y sus zapatos de antrina beige completaban su estilo práctico pero encantador. Ambos compartían una fascinación por los molinillos de viento. No podían ir a ningún lugar sin llevar uno en sus manos. Amaban subir a la colina más alta del pueblo, donde el viento soplaba con fuerza, y observar cómo sus molinillos giraban al ritmo de la brisa. Para ellos, esos juguetitos no eran solo adornos, eran emblemas de la libertad y la magia del viento. Una tarde soleada, mientras jugaban en la colina, una ráfaga de viento especialmente fuerte arrastró los molinillos hacia un lugar desconocido. Sin pensarlo dos veces, Chispa y Rayo decidieron seguirlos. Así comenzó una aventura inesperada que los llevó a un bosque encantado, donde los árboles susurraban historias y los ríos cantaban melodías. En su travesía conocieron a criaturas mágicas, que le enseñaron lecciones sobre el coraje, la bondad y el valor de trabajar en equipo. Rayo, con su pañuelo al cuello ondeando al viento, protegía a su hermana en los momentos más desafiantes, mientras Chispa, con su sonrisa contagiosa y creatividad, encontraba soluciones a cada problema. Al final recuperaron sus molinillos y descubrieron que esos pequeños artefactos tenían un poder especial. Podían convertir los deseos en realidad. Al regresar al pueblo, Chispa y Rayo se convirtieron en héroes y sus molinillos de viento quedaron grabados en la memoria de todos como símbolo de esperanza y magia. Y así, estos hermanos de trapo continuaron llenando de alegría y aventuras las vidas de todos los que los conocían, porque aunque eran de tela y lana, tenían corazones enormes, capaces de transformar el mundo. Espero que te haya gustado esta historia de Chispa y Rayo, dos preciosos muñecos que harán las delicias de nuestras princesas.